Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir revisando los temas del curso, específicamente los sistemas binarios. Ya, la clase pasada lo que hicimos fue revisar qué sucedía con los números que tenían parte fraccionaria. Por ejemplo, acá yo les mostraba el 12,35 en base 10 y lo descomponíamos. En realidad la única diferencia era que ahora teníamos exponentes que son negativos, cuando tenemos números a la derecha de la coma. Así que en realidad, si aplicamos eso, podríamos convertir cualquier número que esté en otro sistema, como hicimos acá, ¿cierto?, a decimal. Y le damos el peso que corresponda, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Y luego estuvimos trabajando en la conversión de números con parte fraccionaria a binario, octal o hexadecimal. Aquí en realidad era pasar de decimal a alguno de los otros sistemas. Trabajamos, por ejemplo, con este problema en binario. Lo que hacíamos era tomar el número en decimal, multiplicarlo por 2, que es la base del sistema al cual queremos llegar, nos da 1,25. Después de eso, le quitábamos la parte entera, nos queda entonces 0,25, lo multiplicamos nuevamente por la base, nos queda 0,5. Después de eso, le quitamos la parte entera, que en este caso en realidad es 0, así que nos queda 0,5 igual, por 2, nos queda 1,0, le quitamos la parte entera, nos queda 0,0, multiplicamos por 2 y nos vuelve a quedar 0, ¿cierto? Así que en realidad aquí nos damos cuenta que van a salir únicamente 0. Esto ocurre porque en realidad este número es posible de representar de forma finita en binario. ¿Ya? Es lo que nosotros vimos, que en realidad podríamos representar este número como 0,101 y queda perfectamente representado de forma exacta, ¿cierto? Y obviamente después los ceros a la derecha no aportan, en este caso a la derecha de la coma, así como los que tenemos a la izquierda, ¿cierto?, que tampoco aportarían. ¿Y qué hicimos ahora? En realidad en este caso, ¿cierto? Trabajamos con este número y queríamos obtener la representación en binario. Nos damos cuenta que claramente empezamos a trabajar, lo mismo, ¿cierto? 0,347 por 2, sacamos este número, después lo ponemos por acá, multiplicamos de nuevo, a este número le quitamos la parte entera, ¿cierto? Nos queda 0,388 por 2, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y la verdad es que no vamos a terminar nunca, porque este número en específico no se puede representar de forma finita en binario. Ustedes pueden sacar todos los dígitos que quieran, van a ver que se van a acercar cada vez más, pero no llegan, ¿ya? Porque obviamente tendrían que tener infinitos dígitos para poder hacerlo. Y claramente los sistemas están limitados, o sea, yo voy a tener una cantidad determinada, por ejemplo, 32, 16, 64 bits, no más que eso. ¿Ya? Recuerden que cuando hablo de bit me refiero a un binary digit, o sea, un dígito binario. ¿Y qué sucede entonces si, por ejemplo, obtenemos más dígitos? Van a ver ustedes que acá nos quedaba 0,34,37,5, o sea, había un error, ¿cierto? Acá un error, en vez de 7, aquí teníamos un 3. O sea, importante podríamos decir para algunas aplicaciones. Y acá ya estamos casi llegando al 7. ¿Sí? Obviamente si le agregáramos más dígitos, más cerca quedaríamos probablemente en 0, 3, 4, 6, 9, 9, 9, 9, hasta que nosotros digamos ya, basta. ¿Y qué sucede acá? En estos casos tendremos un error asociado, ya que en binario no habría una representación finita del número, por lo que nos vemos obligados a truncar. O sea, lo que hicimos nosotros fue cortar en un momento determinado. Sin embargo, podemos obtener una representación tan cercana en valor como sea necesario, que es precisamente lo que estábamos revisando. Y por último, ¿qué estuvimos haciendo? Trabajamos también para convertir a hexa, porque la verdad es que muchas veces cuando yo requiero muchos dígitos en binario, más que ir de a uno en uno sacando, ¿cierto? Me conviene convertirlo a hexa, porque por cada dígito de hexa que yo obtengo, tengo 4 en binario. Entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, como en este caso, 1, 2, 3, 5 dígitos de hexadecimal, cada uno de ellos vale por 4 binarios. Así que serían, en realidad, 20 de binario, ¿cierto? Así que nos queda de esta forma, nos queda 0,347 en base 10, aproximadamente este número, 0,58 de 4F. ¿Qué nos quedaría eso? Veamos. Y aquí lo calculamos, le fuimos dando el peso a cada uno de los dígitos, obviamente la base del número ahora es 16, y nos queda, claro, mucho más cerca, 0,34, 6, 9, 9, 9, 9, y un montón de dígitos más. ¿Ya? Había quedado como tarea este problema. Me ponían por acá que le había dado como 0,17, 0,651 y faltaría uno por calcular. Así que bueno, lo vamos a hacer ahora. Vamos a dejar esto, lo vamos a copiar de hecho. Copiamos, ¿no?, para resolver la tarea. Y recuerden que esta tarea tiene el fin de ejercitar nomás, no lleva ningún puntaje ni nada por el estilo, pero nunca está de más
practicar un poquito más. Ahí. ¿Me escuchan cortado? ¿O me escuchan bien? Bueno, voy a hablar para que así me puedan escuchar y verificar si es que me escucho cortado. Es que a veces puede ser internet. Claro. Si me escuchan todos cortados es porque es el mío. Y si me escuchan solo algunos de ustedes, probablemente puede ser que su internet que tenga problemas en este momento. De todas maneras, la grabación después queda sin corte. O sea, queda tal cual como se emitió el sonido originalmente. Incluso cuando el internet de uno está malo, supongamos que mi internet anduviera mal, está en la clase 4, ¿cierto? Clase 4. Como le decía, si mi internet estuviera mal un día y me escuchan todos cortados, después si ustedes ven la grabación igual se escucha bien porque se graba en el PC. En el caso que sucediera, porque podría suceder, ¿cierto? Estamos a lunes. Lunes 23 del 8 del 21. Ahí. ¿Ya? Entonces, esta era la tarea, la vamos a resolver. Solución. Claramente tenemos que hacer lo mismo. Ahora lo vamos a hacer trabajando hacia base 8. Ya, tomamos entonces el número 0,236 y empezamos a multiplicar por la base que les estaba comentando, ¿cierto? Por 8. ¿Y eso cuánto nos da? Vamos a dejar por acá esto. No, esto no. No sabía que podía hacer eso. Lo estoy haciendo con el teclado. Ahí. Y la calculadora no la tengo. Acá está la calculadora. Ahí para que veamos todas las operaciones, ¿cierto? Entonces, 0,236 por 8. Multiplicamos. Nos queda 1,888. 1,888. Le quitamos la parte entera, nos queda entonces 0,888 por 8 nuevamente. ¿Y qué nos queda? Veamos. Le quitamos acá el 1 por 8. Nos queda 7,104. Recuerden que nos piden acá sacar 7 dígitos para la parte fraccionaria, ¿cierto? La parte entera es 0, ¿sí? Ahí no, eso no cuenta, ¿cierto? Así que tenemos que hacer esto 7 veces. Seguimos, le quitamos el 7, nos queda entonces 0,104 por 8, multiplicamos y nos queda lo siguiente. Le quitamos el 7, ¿cierto? Multiplicamos por 8 y nos queda 0,832. 0,832. Esto lo pasamos para acá. Obviamente le quitamos la parte entera, pero es 0, así que no cambió nada. Por 8 y nos queda lo siguiente. Por 8, 6,656. 6,656. Le quitamos la parte entera, nos queda entonces solamente el 0,656. Multiplicamos por 8 y tenemos el siguiente número. Le quitamos el 6 por 8. 5,248. Y nos faltan algunos pocos más, creo que 2 más nos faltan, ¿cierto? Tomamos este número, le quitamos la parte entera, nos queda 0,248 por 8. Y nos da lo siguiente. Vamos a ponerlo en negro, ¿sí? Ahí sí. Nos da menos 5 por 8. 1,984. 1,984. Y la última operación sería esta, ¿cierto? 0,984 por 8. Y es igual a menos 1 por 8. 7,872. Y claramente este número no se pudiera representar de forma finita acá. ¿Ya? Así que nos queda el siguiente número, al menos truncado, pero igual debería andar suficientemente cerca. 0,236 en base 10 va a ser aproximadamente este número. Aproximadamente nuestro 0, recuerden que este va primero y así van avanzando. 0,1706517, ¿cierto? Y esto está en octal. ¿Así te había quedado? A ver. A ver, a ver. Sí, iba bien. Había faltado sacar el último, ¿cierto? Dudas, comentarios, cualquier tema que los pueda, que les pueda, no sé, que puedan tener de duda.
Yo veo el rojo, siempre lo veo como violeta, por algún motivo. O en realidad como un color como frambuesa. Si es que existe, ¿ya? Entonces, hasta acá que habíamos visto. O sea, estuvimos trabajando primero con convertir los dígitos. Convertir dígitos, ¿cierto? De decimal a binario, de binario después a decimal. Trabajamos con octal, trabajamos con hexa. Vimos ahora la representación de números con parte fraccionaria, ¿cierto? Y nos faltarían algunas cosillas. Nos faltaría, por ejemplo, el representar un número como el siguiente, miren. Esto va a ser como un ejercicio nomás para que veamos qué tenemos que hacer. ¿No parece rojo? Sí, qué extraño, yo lo veo. Y aquí dice rojo. Ah, no. No, estaba engañado todo el tiempo. ¿Cómo va a ser magenta? ¿Y este? Oh, en realidad yo lo veía rojo ahí. Siempre fue rojo. O sea, siempre fue magenta, con razón. Ah, estamos bien. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es resolver este problema, miren. Calcular, bueno, en realidad vamos a hacer una conversión más, la última que vamos a hacer hoy día, en conversiones. Conversión. Convertir el siguiente número. Vamos a convertir el 30,334. Esto en base 10 a binario. Fíjense lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Y vamos a hacer todos acá. A un binario de 32 bits. ¿Qué opinan de eso? ¿Estoy exagerando con la cantidad de bits? ¿Me excedí? En realidad, esto es para que vean que nos conviene trabajar en otros sistemas. O sea, nos conviene trabajar en hexa. Porque claramente no vamos a estar haciendo la operación así en binario, sino que la vamos a hacer en hexa. Claro, es como un int. ¿Sí? O sea, en realidad, no, porque si fuera int tendría que ser entero. En realidad es como, claro, como lo que haríamos parecido con un float. Pero eso lo vamos a ver después con representación en coma flotante. Pero lo vamos a hacer ahora como se dice en coma fija. Esto que vamos a hacer ahora se llama coma fija. Así que bueno, solución. Tenemos la opción de trabajar en binario o en hexadecimal, lo cual nos va obviamente a reducir la cantidad de operaciones. La opción de trabajar en binario, trabajar en binario o en hexadecimal. ¿Cierto? Claramente la segunda opción es la que nos va a permitir resolver esto con mucho menos operaciones. La opción nos permite realizar menos operaciones. Realizar menos operaciones. ¿Me entienden la letra? Porque como que hoy día como que estoy con la mano como media, media rara, como media apretada. Bueno, tenemos la opción de trabajar en binario, hexadecimal. Claramente la segunda opción nos permite realizar menos operaciones. Y justamente eso vamos a hacer. Pero fíjense bien, tenemos ahora una parte entera y una parte fraccionaria. Entonces la clave es la siguiente, miren. Primero trabajamos con la parte entera. Trabajamos con la parte entera. Quizás debería hacer más caligrafía. Parte entera. ¿Ya? ¿Cómo nos queda entonces? De la siguiente forma. ¿Cómo representarían ustedes el 30? En binario, obviamente. ¿Cómo sería el 30? Recuerden que tenemos varias alternativas. Podemos usar directamente poner el 30 acá, la base ahí, empezar a dividir, o simplemente usar la forma que yo le llamaba intuitiva, ¿cierto? Yo digo, miren, yo sé que acá, por ejemplo, un 1 pesa 1, acá un 1 pesa 2, ¿cierto? Acá pesa 4, acá pesa 8, acá pesa 16 y aquí pesa 32.
Claramente, si pongo un 1 ahí, no me conviene porque me paso, ¿cierto? Si pongo uno acá y uno acá, ahí ya tengo 24, ¿cierto? Y si pongo un 1, si tengo 24 ahí, acá tendría ¿cuánto? 28. Y aquí tendría 30. O sea, en realidad el 30 lo consigo así, ¿cierto? Justamente como 1, 1, 1, 1, 0. ¿Sí? Así que lo podemos representar directamente. 1, 1, 1, 0. Eso sería el 30 en binario. Claramente también se puede hacer de la otra manera. O sea, si alguien lo quiere hacer así, pone el 30 ahí, ¿cierto? Pone la base del sistema a la cual queremos llegar y empieza a dividir. 30 en 2, claramente me queda 15 y está contenido de forma perfecta, así que me queda resto 0. Después seguimos. 15 dividido en 2, ¿eso cuánto me da? Me va a dar 7 y me sobra 1. Después 7 dividido en 2 va a ser claramente 3 y me va a sobrar 1. Después el 3 dividido en 2 va a ser 1 y me sobra 1. Y después el 1 dividido en 2. Claramente el 2 no está contenido en el 1, así que me va a dar 0 y me queda un 1 ahí. ¿Y qué quedó ahí? Justamente la representación del 30, ¿cierto? Ambas formas son totalmente válidas. Esta es la forma intuitiva que le llamo yo. Y esta es la forma sistemática, que por ahí quizás se le hace más simple porque es como un algoritmo finalmente, ¿cierto? Pueden usar cualquiera. Por acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? En realidad hemos estado haciendo lo mismo, ¿cierto? Dudas, cualquier duda que tengan, comentarios, porque ahora nos queda trabajar con la parte fraccionaria, ¿cierto? Vamos a poner acá todo el relato. Una vez que tenemos... Ah, muy bien. ¿Sí? Me dice que hiciste un código que transformaba decimal a binario. Claro, es bien práctico. Como práctica, obviamente nos sirve bastante. O sea, empezar a trabajar así. Recuerden que hay variables que son de tipo boolean, así que no está de más acostumbrarse también a usarlas. Una vez que tenemos la parte entera, nos queda calcular la parte fraccionaria. La parte fraccionaria. Sin embargo, ¿cuántos bits requerimos ahora para la parte fraccionaria? Les pregunto a ustedes, ¿cuántos bits nos hace falta? Sin embargo, voy a poner solo, se requieren tantos bits para la parte fraccionaria. Para completar en este caso, ¿cierto? Los 32. ¿Cuántos bits hacen falta? Claramente aquí tenemos 5, ¿cierto? Así que si tengo 5, 32 menos 5, me va a dar 27 bits, ¿cierto? Eso me hace falta. No hace falta más que eso, porque en realidad si nos piden 32 en total, con eso estamos ok. ¿Sí? O sea, claramente si el número en su parte entera es más grande, son menos bits los que tengo que sacar. Si trabajáramos ahora como lo habíamos hecho antes, probablemente, ¿cierto? Tendríamos que sacar o hacer 27 multiplicaciones sacando el dígito, ¿cierto? Pero como les decía, lo que nos sirve es hacerlo en hexa. Ahora trabajaremos en hexa para obtener los dígitos. Ahora trabajaremos en hexa para así obtener los dígitos. Esto recuerden que es totalmente opcional, pero es lo más recomendable. Los dígitos faltantes. Así que partimos entonces con la parte fraccionaria. ¿Dónde está? 0, 3, 3, 4. 0, 3, 3, 4. Lo vamos a poner acá. Y empezamos a multiplicar, ¿cierto? ¿Por qué lo hago en hexa? Porque como les decía, por cada dígito de hexa voy a tener 4 de binario, porque yo, por ejemplo, una A lo convierto, ¿cierto? En hexa, lo convierto a un binario así. Esa es la ventaja. Por ejemplo, un 7 en hexa va a ser esto. ¿Se fijan? Es más práctico, menos operaciones. Entonces, nos queda de la siguiente forma. Vamos a separar un poquito eso. Vamos a sacar la calculadora, que anda por ahí escondida. Ahí está. Ahí. Vamos a poner esto por acá. Por acá. Ahí. Ya. Y comenzamos oficialmente.
0.334 por 16. Nos va a quedar 5.344. 5.344. Y también podríamos obviamente pensar directamente cuántos requerimos. Si dijimos que 27 bits, si yo lo hago en binario, hago 27 operaciones. En este caso, ¿cuántos dígitos requiero de hexa? O sea, claramente si yo saco 20, o si quiero sacar 20 bits, lo hago con 5 de hexa. ¿Sí? En este caso, con 6 de hexa, yo estaría sacando 6 por 4, 24 dígitos. ¿Cierto? Así que requiero 7 dígitos de hexa para sacar los 27 bits de binario, ¿cierto? Y me va a sobrar uno incluso. ¿Ya? 7 dígitos de hexa, lo vamos a anotar acá, para que no se nos olvide. Anotan 28 de binario. Solamente como recordatorio. Así que empezamos a trabajar. Tenemos eso listo, le quitamos la parte entera, nos queda 0.344, se parece, pero no es lo mismo, ¿cierto? Por 16, eso va a ser igual a ¿qué cosa? Nos va a quedar entonces menos 5 por 16. Y nos queda 5,504. Le quitamos la parte entera, nos queda el 0.504 por el 16. Y eso va a ser igual a ¿qué cosa? Lo vemos ahora. Le quitamos el 5 y multiplicamos por, no por 2, sino que por 16. Y nos queda 8.064. 0.64, acá lo ponemos, ¿cierto? Después por, nuevamente, 16. Y eso va a ser igual a ¿qué? A lo que vamos a calcular justamente ahora. Sería 1.024. ¿Sí? Dime. ¿Sí? Cualquier duda, es el momento. Ah, ¿qué es eso de A igual 1010? Lo que sucede es que recordemos que cuando yo estoy trabajando en hexa, tenemos dígitos, tenemos en realidad 16 dígitos, ¿cierto? Partimos en el 0, llegamos hasta el 9, tal como en decimal, pero después seguimos expandiendo y nos queda así. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué es el A? Era 10, ¿cierto? El B es 11, el C es 12, ¿cierto? Y así hasta llegar acá al 15. Y este 10 en decimal, ¿cómo se representa en binario? Sería 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Por eso le escribí a esto, en realidad porque cualquier dígito que yo tenga en hexa se representa como 4 dígitos en binario, ¿cierto? Esta es la representación del el 10 o en decimal o del A en hexa, ¿cierto? Esta es la representación en binario del 7, en ambos, en tanto decimal como hexadecimal. Muy bien. Y nos quedaba entonces acá 0,24, ¿cierto? Por 16. ¿Y eso igual a qué cosa? A nuestro dígito que vamos a obtener ahora. O en realidad lo que vamos a calcular en este momento. Sería por 16, 0.384. 0.384. ¿Cuántos llevamos? 5, nos faltan 2. 0.384 por 16. Eso va a ser igual a, multiplicamos nomás, por 16. Nos queda 6.144. 144. Y el último va a ser, ¿cierto? Quitándole la parte entera, nos queda 0,144 por 16. Y eso es igual a, le quitamos acá el 6, multiplicamos por 16 y nos queda 2,34, o perdón, 0,304. Ahí sí. Y obviamente podríamos seguir todo lo que quisiéramos. Así que en definitiva, ¿cómo nos queda el número? Claramente vamos a ver que nos va a quedar de la siguiente forma, miren. Nos va a quedar, por lo tanto, este número se puede representar de la siguiente forma. 0,334, esto está en decimal. En hexadecimal sería este número, ¿cierto? Hacia abajo, obviamente 0,5581062. Esto no olvidemos que no es igual, ¿cierto? Sino que es aproximado, porque truncamos, ¿cierto? Hay un error asociado. Y luego, si eso es en hexa, ¿qué sería en binario? Esa es la pregunta, ¿cierto? En binario claramente nosotros convertimos cada uno de los dígitos por separado. Esto sería un 5. Vamos a poner acá así. 0,
Voy a poner en pack de 4, ¿ya? Así. 0, 1, 0, 1. Después viene otro 5. 0, 1, 0, 1. Esos son 5, pero representados en 4 bits. Después viene un 8. Ese lo pongo simplemente así. 1, 0, 0, 0. Después vendría un 1. Sería 0, 0, 0, 1. Luego viene un 0, que lo represento también en 4 dígitos. 0, 0, 0, 0. Después un 6. 0, 1, 1, 0. Y por último, un 2, que sería 0, 0, 1, 0. ¿Cómo lo puedo calcular así más rápido? En realidad recuerden que nosotros sabemos que un número binario, este dígito pesa 1, ese dígito pesa 2, ese pesa 4 y ese pesa 8. Por eso es que en realidad este es un 4 más 1, 5, ese es un 8, ¿cierto? Este es un 6 porque es 4 más 2 y ese es un 2. ¿Sí? Esa es la clave para poder trabajarlo más rápido. Y mi recomendación es que ustedes, eventualmente, cuando vayamos avanzando en el curso, sepan convertir hasta el 15 al menos. Del 0 al 15 estamos sobrados. Con eso nos basta para todos los problemas que vamos a hacer. ¿Ya? Por eso es que yo lo agrupo incluso en grupos de 4. Es más fácil ver los números así. ¿Y qué tenemos acá? Obviamente tenemos la representación en binario, pero son 28 bits, ¿cierto? Así que, en definitiva, juntamos la parte entera con la parte fraccionaria. Vamos a truncar ahí, ¿sí? Juntamos la parte entera con la parte fraccionaria. Entera con la parte fraccionaria. Y aquí obviamente truncando un bit. O truncando de forma de tener solo 27 bits. ¿Profe? ¿Cierto? ¿Profe? Una consulta. Y dime. Para saber cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal en los binarios, igual se pone la coma. Claro, se pone la coma de todas maneras. Por eso es que yo le pongo, o lo llamo parte fraccionaria para no tener ambigüedad con hechos los decimales, ¿cierto? Pero sí, solo la coma lo separa. Así que nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tomar esto que está acá, vamos a poner la coma, ¿cierto? Y vamos a agregar todo esto hasta ese último, ¿cierto? Que truncamos, eso lo dejamos fuera, ¿ya? Por el hecho de que nos estaríamos pasando la cantidad que nos pidieron. Así que nos va a quedar así. 0, no era 0, ¿cierto? Era 30,334 en base 10. Va a ser igual a la parte entera que está ahí. Es 41, ¿cierto? Un 0, y aquí viene la otra, que la voy a copiar directamente y pegar. Vamos a copiarlo y lo pegamos. Parece que quedó la línea, ¿eh? Vamos a ver si quedó la línea. No quedó la línea. Está listo. Y si ustedes cuentan, claramente pueden ver que tenemos los 32 bits. Fue igual, obviamente nos representa trabajo, ¿cierto? Porque tenemos que hacer varias operaciones, pero son menos que si lo hiciéramos en binario completamente, ¿cierto? Ahí estaríamos de uno en uno. Quiero saber si se entiende esto. Que le vamos a poner aquí una nube. ¿Sí? Esto, por si acaso, es una representación en coma fija. Esta es una representación en coma fija. En coma fija. Esto es importante porque después igual se define de esta forma. Me preguntan, Cristóbal, ¿cuál es la diferencia entre coma fija y coma flotante? Flotante es simplemente que nosotros vamos a mover la coma una determinada cantidad de posiciones para dejar solamente un 1 adelante. Muy parecido a lo que uno hace cuando trabaja, por ejemplo, los decimales. ¿Se acuerdan que, no sé, en física, en química, uno de repente usa números así? Vamos a poner un número así. 4. Y esto yo lo podría representar simplemente como 1, 2, 3, 4 por la base del sistema, ¿cierto? En este caso la base obviamente es 10, ¿cierto? ¿Elevado a cuánto? ¿A cuánto le elevarían esto? 1, 2, 3, ¿cierto? Y queda positivo. Y yo también podría tener un número así.
ese número, ¿cierto? Está en decimal, y lo podría representar así, 1, 2, 3, y lo podría dejar como 3,2, pero por 10 a la menos 3. ¿Se acuerdan que si yo movía la coma hacia la derecha, me queda con un exponente negativo, y si la muevo hacia la izquierda, exponente positivo? ¿Sí? Esto es coma flotante, pero con los decimales. ¿Ya? Entonces, cuando trabajemos de esta forma con los números binarios, también vamos a hacerlo muy parecido. Pero ahí vamos a tener en cuenta algunas reglas, ¿ya? Lo vamos a ver, yo creo que la semana que viene probablemente. Esto sería en decimal, o sea, sería coma flotante en decimal. ¿Se entiende por qué refiero que flota? Porque la coma se mueve. La puedo mover a mi gusto. En cambio, claro, acá la coma está fija, donde quedó nomás, no la estamos moviendo. Así de simple es la diferencia. Coma flotante en los... Alguien podría decir que eso es notación científica, ¿sí? ¿Una forma de llamarlo? Como que no le tendemos a llamar coma flotante, ¿cierto? Y les mando una encuesta para que veamos si se va entendiendo. Y ahora lo que vamos a hacer es ver lo que pasa con los números con signos. Coma flotante, la verdad es que lo vamos a ver un poco más adelante. Semana que viene, por ahí. Profe, Y dime. eh, ¿siempre se trunca de izquierda a derecha? ¿Tú te refieres acá? Como, sí, como en ese caso. Ya, creo que entiendo la pregunta. Mira, o creo que entiendo, mira. Tú me dices si que no se trunca acá o acá, ¿o no? Claro, por ejemplo, cuando uno calcula la parte entera, entonces uno dice, le quedan tantos bits para llegar a lo requerido, ¿no? Entonces uno va haciendo y después cuando uno obtiene los bits necesarios en la conversión, ¿no? Que en este caso como se agrupa de a 4 en 16 por la base y demás. Sí. Entonces mi pregunta es si ahí, contando la cantidad de bits necesarios, después los que no, entre comillas, te sirven, ¿no? Porque ya no puedes poner más, se trunca de izquierda a derecha. Claro, eso es lo que se hace. Y en realidad es por esto, mira, porque en realidad cuando nosotros tenemos un número, por mucho de que sea un número que tiene parte fraccionaria, que tiene una coma entre medio, siempre lo que está más a la izquierda es lo más significativo. Entonces, si yo, por ejemplo, por algún motivo perdiera ese bit, en realidad cambio todo el valor del número. ¿Te fijas? Entonces, estos son menos significativos. O sea, yo podría truncar estos y no va a tener un efecto tan grande como si lo tendría acá. Por eso es que siempre se trunca, obviamente, lo menos significativo. Es como si yo tuviera un número así, miren. Esto en decimal, por si acaso. ¿Cierto? Si yo quiero truncar y quiero dejar solamente 4 dígitos o 4 cifras significativas, ¿qué hago? Lo dejo así, ¿cierto? Y eso los pierdo, porque son menos relevantes para nosotros. Es lo mismo que hacemos acá. O sea, si yo tuviera que truncar, siempre trunco por este lado. Siempre trunco los demás a la derecha, porque son los menos significativos. ¿Sí? ¿Se entiende? No truncaríamos así, ¿cierto? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Ya. Entonces, ahora. Muy bien. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Yo creo que la verdad es que en este curso yo por lo general tiendo a darle más énfasis a lo que son los números en coma flotante. Así que, por el hecho que obviamente ustedes lo ocupan después con el momento que definen las variables y todo. Así que vamos a cambiar el orden que yo uso generalmente, donde yo después veo números con signo en este momento, y lo vamos a cambiar por coma flotante en este momento, porque va a tener más sentido. Así que vamos a ver un apunte que tenemos en el aula. El apunte, esto no es, esto es de variable eléctrica. Esto es una guía también. Esto tampoco. La base está acá. Aquí está, miren. Ahí está. Representación en coma flotante. ¿Ya? Y que es coma flotante, como les decía, es cuando nosotros movemos la coma de forma de poder representar un número. El objetivo es cometer el menor error posible. Les voy a leer un poco acerca de dónde surgió y todo eso, para que tengan un poco de contexto. Bueno, en 1985, la IEEE, que es finalmente el Instituto de Ingeniero Eléctrico Electrónico, y que también considera obviamente a los informáticos incluso, publicó la norma IEEE 754, que es justamente la que define cómo trabajar con números en coma flotante y las operaciones que se pueden realizar. ¿Y por qué se ocupa? En realidad, más que nada, por el que el hardware lo requiere, para poder realizar operaciones que no cometan tanto error, ¿ya? Porque anteriormente existía ese problema. Entonces, recuerden que si yo represento un número, como el que estábamos viendo, donde yo trunco, ¿cierto? Estoy truncando, yo cometo un error. Hay un error asociado.
Si yo ese número lo sumo con otro número que también se truncó, el error se va propagando y se va haciendo más grande. Y si yo eso de nuevo lo vuelvo a operar con otro número también truncado, al final el error en muchas operaciones podría provocarnos problemas graves, ¿ya? Por eso es que se requiere definir bien el cómo se va a trabajar con coma flotante y cómo se van a definir los números, ¿ya? Por eso es que surgió la norma. Y aquí obviamente nos da todo el contexto que ustedes pueden leer con toda calma, ¿cierto? ¿Ya? Pero se hacía en principio esto con un elemento, un dispositivo llamado los FPUs, ¿ya? ¿Se fijan? Porque eran unidades específicamente para hacer cálculos en coma flotante, que eran circuitos integrados y después esto se pasó como por decirlo a software. Y en definitiva, ¿cómo se representa? Porque toda esa historia ustedes la pueden leer, el apunte está publicado. Vamos a tener que hay las siguientes maneras: precisión simple, precisión doble, precisión extendida y cuádruple. ¿A qué se refiere esto? Específicamente vamos a tener una cantidad de bits determinada que vamos a usar. O sea, por ejemplo, en precisión simple vamos a usar 32 bits para representar el número. En el caso de precisión doble vamos a usar 64 bits, obviamente el doble de la cantidad de precisión simple. En extendida la verdad es que no está tan definido en estándar, o sea, dice que es una cantidad mayor o igual a 80. Y cuádruple serían 128 bits. Pero la verdad es que la mayoría de los lenguajes y sistemas lo que hacen es trabajar con estas dos. Pero la verdad es que no he visto muchos lenguajes que trabajen con una precisión cuádruple. Quizás algunas aplicaciones industriales especiales sí lo ocupen, probablemente sí. ¿Ya? Pero por lo general uno tiende a ver más esto. Y extendida yo creo que en algún sistema bien ad hoc puede encontrarse. Aquí claramente se menciona que, de hecho, la precisión simple es la que se ocupa con los floats. Se ocupa en C, en Java, en C++ también lo mencionan acá. Y la double, doble justamente corresponde a los double, ¿cierto? En Java, en C, C++, C Sharp. Y bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que en realidad estos bits que vamos a usar, porque dijimos que ya hay formas de representar, se llaman simple, doble, cuádruple, ¿cierto? Y simplemente se diferencia por la cantidad de bits que usan. Obviamente si yo uso más bits, cometo un error menor, ¿cierto? Aproximo mejor el número. Y lo que se hace es dividir esa cantidad de bits de la siguiente manera. Un bit se designa para el signo. Otra cantidad de bits se define para el exponente. Y otra cantidad para la mantisa. Vamos a ver qué es la mantisa. El signo es fácil, ¿cierto? Yo puedo decir positivo o negativo. Será de alguna manera, será un 0 o un 1, ¿cierto? El exponente se entiende que es justamente el exponente como el que nos queda acá. Que tenemos, por ejemplo, ahí. ¿Sí? Algo de ese estilo. Y la mantisa, vamos a ver qué es la mantisa. Acá tenemos justamente cómo se vería el registro, en este caso, de nuestros números. Tenemos signo, que va a ser un 0 si es que el número es positivo, y va a ser un 1 si es que es negativo. Y se va a guardar como el primer dígito. Luego vamos a tener 8 dígitos para el caso de precisión simple, que corresponden al exponente, que se va a guardar como un número binario, según la regla que se va a ver un poquito más adelante, ¿ya? Y la mantisa va a ser justamente, como por decirlo así, el cuerpo del número. Y va a corresponder a 23 bits en el caso de precisión simple, y va a corresponder a 52 bits en el caso de precisión doble. O sea, bastantes bits, ¿cierto? Aquí en el caso de precisión doble también tenemos que el exponente es de 11 bits. O sea, claramente se pueden representar números más grandes o números más pequeños. Hasta acá. Dudas. Cualquier duda que tengan. ¿De qué estoy hablando? Recuerden, estamos viendo ahora una norma llamada IEEE 754. ¿Esa norma qué define? El cómo se trabaja con los números en coma flotante y específicamente cómo se guardan en binario. ¿Por qué se requiere tener una norma? Porque si no, obviamente no estamos estandarizados y además los errores que se van propagando y acumulando entre diversas operaciones se hacen demasiado grandes para poder manejar. Entonces por eso se hizo necesario poder definir esto de una forma estandarizada y que, por ejemplo, sistemas diferentes trabajaran con los mismos tipos de números, ¿ya? No que tuviéramos que adaptarlos para cada sistema. Así que tenemos que se define una cantidad de bits para cada uno de esos formatos de representación. Si es, por ejemplo, precisión simple, 32, si es doble, 64, si es cuádruple, 128, y extendida, que es como media así como poco definida, ¿cierto? Dice que es mayor o igual a 80, ¿ya? Pero por lo general se ocupan más esto, el 32 y 64. Luego de esos bits, hay uno que se designa al bit de signo. O sea, si el bit que tenemos acá es un 0, el número es positivo. Si el bit que tenemos acá es un 1, el número es negativo. Así de simple. En todos los formatos de representación.
Luego, se dividen también estos bits en exponentes, que van a ser 8 bits para precisión simple y 11 para doble, 23 en el caso para la mantisa para precisión simple y 52 para nuestra precisión doble. Claramente, al tener más bits, yo logro tener un error menor, ya, acercarme más al valor, por decirlo así, exacto. Pero siempre va a haber un error, ¿cierto? Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Hay algunos números especiales, que son el más infinito, el menos infinito y el not a number, o el NaN. ¿Le ha salido alguna vez un resultado así? ¿En algún programa? ¿Not a number? ¿Tiene que haber salido? ¿Cómo? Claro, claramente como están asociados como los errores y cosas por el estilo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esto? La verdad es que lo que hacen es asignar simplemente una combinación, porque recuerden que lo que se está viendo acá van a ser ceros y uno. Una combinación de 0 y 1. 32 ceros y 1, 64 ceros y 1. Que van a representar números o valores especiales. ¿Ya? Entonces estamos viendo ahora que los valores especiales son el más, el menos infinito, not a number, y también vamos a tener los ceros, que van a ser representados de una manera. Adicionalmente, existen dos tipos de representación para los valores que no son especiales, vale decir, para los números. Los primeros son los normalizados y los otros son los denormales o subnormales. Le llaman de las dos formas, ¿ya? Que son un tanto especiales. Nosotros hoy día vamos a ver solamente normalizados, que es como lo primero que obviamente tenemos que entender. ¿Cuáles serían las mantisas especiales o los valores especiales de los números que yo le estaba diciendo? Tendríamos el 0, donde vamos a tener un más 0. Fíjense que la mantisa tiene solamente ceros, el exponente tiene solamente ceros, y el bit de signo me indica si es un más 0 o un menos 0. ¿Ya? O sea, 0 el exponente, 0 la mantisa. Si, por ejemplo, en una prueba dijera, en la norma IEEE 754, el 0 se define como un exponente igual a 0 y una mantisa igual a 0, con eso decimos que es verdadero, ¿cierto? O sea, se cumple, es cierto. Exponente y mantisa igual a 0 indican que va a ser un 0. Y obviamente el bit de signo únicamente nos va a diferenciar el signo del 0 que tenemos. Y tiene sentido y utilidad que tener un más y un menos 0, por si acaso. Luego, infinitos. ¿Cómo se definen? Aquí la mantisa es justamente todos ceros, el exponente es completamente 1, todo en 1. Y después va a ser el signo o el bit de signo el que nos defina si es un más o menos infinito. Aquí, por si acaso, se ha convenido que cuando todos los bits del exponente están a 1 y todos los de la mantisa a 0, el valor es un más o menos infinito según el valor de S. Esta distinción ha permitido al estándar definir procedimientos para continuar operaciones después de que se ha alcanzado alguno de estos valores. Así que nosotros podríamos decir, si se alcanza este valor por un overflow, ¿ya? Overflow vamos a ver después también a qué se refiere, específicamente cuando nos salimos del rango de representación, ¿ya? Vemos que, en definitiva, vamos a tener un infinito, ¿cierto? Como pasa en la calculadora, como puede pasar en alguna variable, aunque en realidad lo que tiende a pasar es que si, por ejemplo, yo tengo, supongan, una variable que se puede ir incrementando, y la voy incrementando, por ejemplo, recibiendo datos de algún sistema, si es que yo ocupo una variable, por ejemplo, para el caso de un float, se me puede desbordar. Se me puede desbordar porque puede que el número que alcancemos sea demasiado grande. A pesar que es poco probable para ese caso. Más probable con variables que sean enteras. Mucho más probable que se pueda desbordar. Y valores no normalizados. ¿Qué serían estos valores? Serían números subnormales o denormales, en los cuales vamos a tener que el exponente va a ser 0, solamente ceros, y la mantisa va a estar, en este caso, representada con un número diferente de 0. ¿Ya? Vamos a ver que el bit de signo puede ser 0 o 1. O sea, estos números lo que van a hacer es llenar, por decirlo así, el espacio entre el mínimo representable, con los números normales, que vamos a ver en un momento, de hecho, y el 0. ¿Ya? Pero estos números los vamos a dejar de momento como ahí, como para revisarlos un poquito después. Justamente acá es lo que dice, ¿cierto? Lo que permite hacer los números subnormales. Números o valores no numéricos. Vamos a tener los denominados not a number, ¿ya? Que van a ser generalmente números así. Todo el exponente en unos, y después vamos a tener una combinación que va a ser diferente, en este caso de 0. Aquí tenemos. Dependiendo del valor de 0 a 1 del bit, más significativo la mantisa. El quiet not a number sería indeterminado. Sería, por ejemplo, lo que tenemos acá. Y tenemos también este otro S not a number. Una operación no válida.
Esto, por si acaso, es como decir, de todo el rango representable que yo tengo de combinaciones, estas se definieron para que tuvieran esas funciones, ¿ya? Y se ocupan para eso. Así como se definió el infinito, o sea, el más y el menos infinito, y está decidido a dedo, si directamente a mano dijeron, no, mira, estos van a ser, es una convención. Lo mismo para el cero, ¿sí? Están reservados para eso. De hecho, tiene sentido decirlo como reservado. Así como hay palabras que son reservadas, en este caso son combinaciones de números que están reservadas para esto nomás, y que no se ocupan para representar números. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Muy extraño? Vamos a mandar la pregunta. Ahí. ¿Se entiende lo que estaba hablando? O sea, que tenemos un formato, o sea, por una norma llamada IEEE 754 que define unas cantidades de bits para poder representar números reales. Luego, ¿qué sucede? Que hay una cantidad de combinaciones de esos dígitos que podríamos tener que se designan para funciones bien específicas, las cuales son, como les decía, el cero, el infinito, not a number, ¿sí? Y después tenemos algo que se llama valores no normalizados, que la verdad es que esto no vamos a profundizar todavía, porque tenemos que ver recién los normalizados, después vamos a ver los otros. ¿Qué serían estos significados normales? Vendría a ser la representación de los números, que no están incluidos en los casos especiales. O sea, que son distintos de cero, que no son infinitos, ni que tampoco son not a number, ¿ya? Y que siguen las reglas que vamos a utilizar para, por ejemplo, realizar operaciones con ellos. ¿Qué hacemos para obtener el valor de un número? Usando, en este caso, la norma IEEE 754. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a representar el número de esta forma. Y saben que lo vamos a hacer con un ejemplo, porque así nos va a quedar mucho más claro. Vamos a trabajar acá. Acá tenemos este número, miren. Este número que está representado, nosotros podemos conocer su valor de la siguiente manera. Vamos a decir que este es el exponente. ¿Ya? Esta es la mantisa. La mantisa le podemos calcular el valor. Fíjense que multiplicamos el 1 por 2 elevado a la menos 1, este 1 por 2 elevado a la menos 2, ese 0 por 2 elevado a la menos 3, y así sucesivamente. Pero uno puede preguntarse acá, ¿por qué? Por 2 a la menos 1. ¿Por qué? Y en realidad porque el número que está acá está normalizado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a copiar. Vamos a copiarlo por acá. No, eso no es lo que queremos copiar. Queremos copiar esto. Ahí sí. Esto queremos copiar. A ver, ahora sí quedó. Ahí quedó. Ahí. Miren. Entonces, cuando hablamos de normalizar un número, se refiere a que si yo lo tengo, por ejemplo, un número así. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Por ejemplo, este número. Este número, para normalizarlo, lo que nosotros hacemos es mover la coma. Nosotros asumimos que la coma está ahí, entonces lo represento así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? 8 veces tendría que mover la coma para dejar un 1 adelante. Entonces me va a quedar así. Esto está en binario, no lo olvidemos. Me quedaría 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. En base 2. Claramente yo moví la coma, ¿cierto? Como moví la coma, eso quiere decir que tengo que de alguna forma ajustar el exponente, ¿cierto? La base del sistema sabemos que es 2. ¿Y qué número debería poner ahí? Voy a poner el ejemplo que estaba mostrando arriba. Supongamos que yo tengo este número. Esto en decimal. ¿Ya? Supongamos que yo hago esto en decimal. Y yo muevo la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo muevo la coma 7 veces y dejo el 1 adelante, tendría que ponerlo por 2 elevado a justamente la cantidad de veces que lo moví. Bien, como me dices 8. Sería justamente elevado a 8. Eso es lo que tendría que hacer. Eso es normalizar. Vamos a ponerlo acá. ¿Qué es normalizar? Es simplemente desplazar la coma hasta que me quede un 1 adelante. Y obviamente, como hago eso, tengo que multiplicar por la base del sistema elevado al exponente, que según la cantidad de veces que yo desplacé la coma. ¿Qué es normalizar? Normalizar un número binario. Y aquí vamos a poner la respuesta.
es mover la coma de un número, binario lógicamente, hasta dejar un 1 adelante. Ahí sí. Es mover la coma, o desplazar la coma, ¿cierto? De un número binario hasta dejar un 1 adelante. Solo un 1 adelante. Adelante. Obviamente no puedo mover la coma y quedarme así como si no hice nada, ¿cierto? Tengo que de alguna forma ajustarlo. Por eso es que en realidad lo hacemos tal como en el caso de decimal, que era lo que estaba escribiendo acá. Ustedes saben que está como medio apretado y vamos a ponerlo por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto en base 10 es igual a... De hecho tengo que poner el otro lado, esta coma. Ahí sí. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por la base del sistema que es 10, elevado a ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para este ejemplo. ¿Ya? Este es un ejemplo de los decimales. Vamos a dejar así. En los decimales. Eso es normalizar. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos eso, ¿qué hacemos para representar el número? La verdad es que la mantisa va a corresponder a lo que está acá. Esto va a ser la mantisa. ¿Ya? Esa es la mantisa. La mantisa viene a ser lo que está justamente después de la coma cuando yo normalicé. Luego, la mantisa es igual, o en realidad la mantisa es lo que sigue a la derecha de la coma. O lo que queda en realidad a la derecha de la coma. Lo que queda a la derecha de la coma. A la derecha de la coma. O sea, en este caso, M, que es la mantisa, va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a ese 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Y aquí uno podría decir, pero bueno, ¿y qué pasa con todos los bits que me dicen que tengo que poner? Porque supuestamente había que poner como 23 y algo así. Ahí. Ahí, ¿sí? Hasta completar los bits que se requieren. Si se requieren más bits, se completa con ceros. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Se completa con ceros. Así que, ¿cómo queda la mantisa acá? Por ejemplo, si la mantisa tiene que tener 23 bits, si la mantisa debe tener 23 bits, nos va a quedar así. 23 bits queda como sigue, o queda de la siguiente manera. De la siguiente manera. Tomamos la mantisa tal como estaba, ¿cierto? Que tenía en este caso solamente 4, 7 bits. M va a ser igual a eso, ¿cierto? Tal cual. Y completaríamos nosotros con los bits que haga falta, hasta conseguir esos 23 bits que nos están diciendo que debe tener. 0, acá 0, 0, 0, 0, y siempre completamos hacia la derecha, obviamente porque el valor, recuerden que, como les decía, esto es lo más significativo para nosotros, siempre lo que está más a la izquierda. Ahí, 0, 0, 0, 0. Tenemos ¿cuánto? 20. 0, 0, 0, 0. Tendríamos 23 ahí. Ahí tendríamos 23. ¿Sí? Ese proceso que ustedes están viendo ahora, que yo les decía que es correr la coma hacia la izquierda hasta que nos quede un 1 adelante, y obviamente ajustar acá multiplicando por la base del sistema elevado al exponente que se corresponde según cuántas veces moví la coma, es normalizar. Si me requiere más bits, yo relleno con ceros. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Y qué es lo que está acá arriba? Fíjense bien.
me dicen que para poder representar este número y obtener su valor, yo debo usar esta expresión. ¿Cómo así? Va a ser más menos 1 más m, donde m es el valor decimal de la mantisa. Después vamos a multiplicar por 2 elevado a e menos 127. ¿Qué es e? La verdad es que el exponente, ¿ya? Y su valor decimal. Pero aquí tenemos, por ejemplo, la mantisa. Fíjense que tiene 1, 1, 0, 1, después son solamente 0. Para obtener valor, ¿cómo sacaríamos el valor acá? Claramente, de forma original, si era así, este dígito pesa 2 a la menos 1. Ese pesa 2 a la menos 2, ¿cierto? Y así, ustedes pueden ver que como desplacé la coma, en realidad lo que está pasando es eso. Y por eso es que cada dígito de la mantisa se multiplica por, en este caso ese 1 por 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, ese 2 a la menos 3, 2 a la menos 4, y obviamente después al final llegamos hasta que nos queda por 2 a la menos 23. Eso es lo que sucede. Pero eso ya no aportan porque son ceros, ¿cierto? Y el valor decimal de la mantisa en este ejemplo que tenemos acá es de 0.8125. ¿Se entiende lo que me refiero con la mantisa? Que es en realidad el cuerpo del número donde dejamos ese primer 1 fuera. Vamos a mandar la pregunta. ¿Se entiende? ¿Duda? Cualquier duda que tengan, por favor, me dicen. Profe, la mantisa entonces vendría siendo con lo que hemos trabajado todo este tiempo, con los unos y los ceros del Claro. el número en sí. Es el número, el cuerpo del número, precisamente. Y eso es lo que nosotros hacemos con la mantisa. Simplemente normalizamos, dejamos ese 1 fuera. Uno puede preguntarse, pero bueno, y ese 1 fuera, ¿cómo se va a perder? ¿Qué se hace con él? Y ahí yo les digo lo siguiente. En realidad no se pierde, porque queda implícitamente. Es como si nosotros sabemos que vamos a representar un número con 23 bits, por ejemplo. Y yo sé que el primero siempre es un 1. Yo gano, por decirlo así, un dígito adicional, porque dejo un 1 fuera. ¿Cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Y después, al final, se suma igual en el valor. O sea, cuando yo calculo el valor del número, porque recuerden que lo que va a quedar en memoria es esto. Eso es un float. Eso es un dígito que está siendo representado con precisión simple. Tiene un bit de signo, como el bit de signo es 0, sería un número positivo. El exponente está representado acá, acá, y la mantisa está acá. La mantisa es tal cual como nosotros lo acabamos de trabajar. Aquí lo único que es como un poco de repente particular es el hecho de que se desplaza el exponente. El exponente no queda así, por ejemplo, 12, sino que el exponente va a ser e elevado a menos 127. O sea, el valor menos 127. Y uno puede preguntarse por qué. Y la verdad es que simplemente se desplaza. ¿Ya? Nosotros después cuando veamos cómo se representan los números con signo, en este caso los números enteros, vamos a ver que en realidad es una alternativa simplemente que se toma acá. Ahora, para representar al exponente, el exponente se ocupa en realidad la siguiente expresión. Se hace lo siguiente. Cuando yo quiero pasar, por ejemplo, del exponente que me dan acá, piensen que en este ejemplo, ¿qué exponente nos dieron? Yo estoy cambiando los colores, sí, yo por lo general pongo en verde el exponente y en azul la mantisa, ¿ya? ¿Sí? Sería en este caso 0,000,1100. Es el exponente que tiene, en este caso, el número, ¿cierto? Pero es el exponente desplazado. Eso es muy importante. Vamos a ver por qué. 1100. Esto está en base 2 porque es un número binario. ¿Ya? Y este vendría a ser el exponente desplazado en el número en coma flotante. El exponente está desplazado en 127. Está desplazado. Y en realidad esto lo define así el estándar, porque lo que se busca es que en realidad todos los números queden, en vez de, por ejemplo, números negativos, exponentes negativos, por ejemplo, menos 126, hasta, por ejemplo, más 127, lo que buscan es que todo esto quede positivo, como que se corran los números desde el 1 hasta el 2, por ejemplo, 54, una cosa así. ¿Ya? Es que se muevan todos los exponentes a positivo. Es como si en vez de decir exponente menos 126, un exponente negativo, lo quieren correr, lo corren completo.
todo eso lo corren finalmente al rango entre 1 y 154. Eso es lo que hace. Desplazado en 127. De esta forma, para conocer el valor del número, o en realidad el valor del exponente, se debe calcular el valor numérico de E, o perdón, el valor decimal de E, y sumarle directamente 127. El valor decimal de E y sumarle 127. Porque el estándar define que va desplazado. 127 en decimal. ¿Ya? Así que, ¿cuál sería en este caso el exponente? La verdad es que el exponente sería entonces, como el valor decimal de ese número es 12, claramente solamente vale eso, ¿cierto? Más 127. Aunque aquí, ¿saben qué? Hay un pequeño error. Hay que restarle. Lo que pasa es que se le suma antes, cuando uno pasa del número decimal, en este caso se le suma los 127. Por tanto, si yo quiero obtener el valor del exponente, tengo que restarle. De hecho, justamente lo que dice acá, justamente acá aparece. Ahí. ¿Se fijan? Entonces, para obtener el valor, lo que se hace es tomar el 1, este 1 ¿dónde sale? En realidad es el 1 que no habíamos considerado en un principio, más el valor decimal de la mantisa, que es el que se puede calcular como ustedes están viendo acá, y se multiplica por 2 elevado a e, que es el valor decimal del exponente que está acá, pero quitándole los 127. Por eso se le restaban, no se le sumaban. ¿Ya? Y el bit de signo, obviamente, en este caso, me va a indicar si es positivo o negativo. En este caso sería positivo. Así que sería restarle 127. Y ahí nos quedaría recién el exponente real que tiene el número. Sería entonces en este caso el exponente de 12 menos 127 sería menos 115. Entonces el valor del número, por lo tanto, el valor del número va a ser más, porque era obviamente bit de signo 0, va a ser 1 más m, que es el valor de nuestra mantisa. Vamos a poner en azul, de hecho, para ser consistente con los colores que estoy usando. 1 más m. El 1, recuerden, era porque nosotros lo habíamos dejado fuera en un principio, ¿cierto? Se supone que se entiende que está fuera. Ahí. Y después eso lo multiplicamos por 2. Lo elevamos, por ejemplo, a el e menos el 127. Y ahí nos daría, por ejemplo, el valor del número. Esto es el valor decimal del número. Ahí. ¿Se fijan? Así es como uno trabaja con estos números. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? La verdad es que lo que vamos a hacer nosotros es calcular directamente la representación en coma flotante de un número. Y vamos a, obviamente, a obtener valor también. Próxima clase, calcularemos la representación en coma flotante de diferentes números. En coma flotante de diferentes números. Ahí con ejercicios se nos va a hacer más simple. De diferentes números decimales, lógicamente, porque queremos representar números decimales, pero en este caso que son reales, en coma flotante. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, así que nos veríamos entonces el día viernes. Espero que tengan una muy buena semana y por hoy sería todo. Terminamos un minuto antes. De todas maneras, el apunte está publicado, así que si lo quieren empezar a dar de a poquito, ¿ya? Pero ahí vamos a estar haciendo más ejercicio para que quede más claro. Así que bueno, nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Nos Nos vemos, vemos. profe. Que estén muy bien. Hay que comer algo. Y me dio hambre. Pero vamos a cortar la gracia.